Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 28 de diciembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, un poco lluviosa aquí en Isabela, Puerto Rico. Nuestro pueblo muy felices y agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Fíjate que en la mañana de hoy, como todos los días, hemos tenido algunos contratiempos para conectarnos, pero gracias al Señor lo hemos logrado. Así que en esta mañana, sabiendo que estas redes sociales son mal utilizadas por muchas personas, reconociendo que hay muchas voces en el ambiente y que probablemente hayan personas que al ladito de su artefacto electrónico están ahí esperando escuchar algo de parte del Señor en esta hermosa mañana. Es nuestro anhelo que puedas unirte a esta red social, porque es nuestro propósito alcanzar nuestros contactos que tenemos dentro de esta red social. Por eso les invitamos a compartirlas dentro de sus redes sociales, porque ustedes también tienen otros contactos y es necesario que llevemos el mensaje de la palabra a tiempo y afuera de tiempo, en una mañana hermosa para nosotros, en una mañana un poco lluviosa, pero estando en nuestro hogar, dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Fíjate que muy temprano en la mañana tuvimos la oportunidad de levantarnos y presentarnos delante del Señor, dando gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, dando gracias por todo lo que nos ha entregado, y es por esa razón que no nos podemos quedar inertes, que no nos podemos quedar pasivos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y en esta mañana yo te invito que te unas conmigo y presentemos este espacio. Saludamos a mis hermanas Yadira Lugo, Sandra Pizarro, saludamos por ahí también a Arlene Bravo, a mis hermanas cada una siempre nuestro hermano Eric Soto, nuestra prima Daisy Rivera, nuestra hermana Dora. También saludamos cada vida que siempre se conecta. Así que en esta hermosa mañana, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, nuestros hermanos Arlene Bravo, Xiomara Méndez, cada vida que siempre tiene a bien conectarse por ahí. Es nuestro anhelo llegar a más vidas que puedan alcanzar, ¿verdad? Alcanzar la oportunidad de escuchar la palabra. Fíjate que en esta mañana yo te invito conmigo. Vamos a orar y presentar este espacio para traer una enseñanza de la palabra del Señor que llegue a tu corazón y que llegue a tu mente. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús por habernos permitido despertar a un nuevo día. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque continuamente, Padre amado, haces milagros en nuestras vidas, porque reconocemos que nada tuviéramos que decir, nada pudiéramos expresar si tú no hubieses sido revelado, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Oh Padre, gracias porque un día estuvimos en oscuridad, pero Señor, a ti te plació ser revelado a nuestra vida y hacernos entender que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque a ti te ha placido, Señor, en esta mañana que nos has entregado un mensaje. Es nuestro anhelo poder compartirlo con otras vidas, Padre, que al lado de su artefacto electrónico siempre nos acompaña. No, Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tengas, Señor, tomes el dominio y el control de cada uno de nuestros contactos dentro de la red social, y permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien, Padre amado, y que podamos, Señor, alcanzar más vidas para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que siempre se conecta con nosotros en la mañana de hoy. Queremos saludar también a mi prima Daisy Rivera, mi hermana Arlene Bravo. Dios te bendiga. Buenos días. Estamos ya a mitad de mañana y hemos comenzado nuestro devocional como todos los días, tratando de llevar una palabra en un día hermoso, un poco brumoso para Isabela, pero hermoso porque Dios ha hecho un hermoso día para nosotros. En esta mañana nuestra parte de la palabra que vamos a meditar se encuentra
Dios te bendiga, hermana Fanny Carranza, de la Nación de Honduras. Buenos días, mi hermana Arlene. Dios bendiga a mi hermana Xiomara Méndez, Cada Vida, Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Buenos días. Vamos a leer la palabra del Señor en la Reina Valera del 1960, en Hechos capítulo 26. Y vamos a leer en el verso 26, del verso 9 en adelante. Pablo había sido tomado preso, ¿verdad? Y había sido llevado frente al rey Agripa. Y dice la palabra del Señor que él hace una expresión muy particular y él dice de la siguiente manera, en el capítulo 26. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles y muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti. Dios te bendiga, amada hermana Xiomara Méndez, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor en esta porción de Hechos capítulo 26, de 9 en adelante, son las expresiones de un apóstol agradecido por el Señor. Y fíjate que a pesar de que él, durante los 3 años de ministerio de Jesús, él no estaba activo todavía, porque él estaba haciendo las funciones que él siempre hacía para aquel gobierno romano al cual él pertenecía. Y dice la palabra del Señor que él tenía 2 ciudadanías, que él era un instrumento escogido para un tiempo muy particular. Y fíjate, me llama mucho la atención que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento fue escrita en el vocabulario griego, y nosotros sabemos que dentro de esas traducciones que llegan a nosotros a través, ¿verdad?, de toda esa evolución de tiempo, porque es Dios quien lo ha permitido, es Dios el Dios de la historia, y la palabra de Dios es una. La palabra nos deja saber claramente que un ministro es alguien que es siervo del Señor, es alguien que ya no se manda, es alguien que ya no hace lo que quería hacer, es alguien que ya no está presto. Dios te bendiga, Javier, buenos días. Estamos conversando la palabra en Hechos capítulo 26, versos del 9 en adelante, y está hablando Pablo en su testimonio al rey Agripa, diciéndole claramente que él fue llamado a ser testigo, a ser alguien que llevara, iba a ser apóstol para los gentiles. Y en este comentario de él nos agrada ver que él dice, yo perseguidor, él admite, yo ciertamente había creído mi deber de muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Dios te bendiga. Yo creo que muchas veces la manera como nosotros nos conducimos, como nosotros expresamos tal vez nuestras creencias, nos hacen a nosotros tomar posturas que en ocasiones pueden ser erradas, y tal vez no tenemos la convicción de que realmente eso es lo que Dios quiere
que tú puedas predicar, que tú puedas decir, porque cuando nosotros somos llamados de la oscuridad a la luz, hay algo muy particular que es revelado en nuestra vida y es esa transformación que comienza de adentro hacia afuera. Fíjate que este mundo ha sido impactado por ideas religiosas, ideas de todas clases, de filósofos, de diferentes, ¿verdad? Fuerzas, fortalezas, que sabemos que se hacen fortalezas en el pensamiento de un individuo o de una mujer. Sabemos que la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y fíjate, Pablo, siendo alguien que estaba creyendo, que en sus propias convicciones hacía lo correcto, que en sus propias convicciones él estaba buscando. Dios te bendiga desde New Jersey, Dios te bendiga Grisel, buenos días. Estamos conversando la palabra en Hechos capítulo 26 y es Pablo quien está testificando ante el rey Agripa en una de esas veces que fue tomado y llevado cautivo. Dice la palabra del Señor que Pablo está presentando su ministerio, porque recordemos que Pablo no fue de los que andó con el maestro, porque ya Jesús había entregado su vida, había resucitado y había sido elevado al cielo. Estamos en ese primer siglo de una vez Jesús es elevado al cielo. Es ahí donde comienza la grande persecución que el Señor ya le había advertido a sus discípulos para que fueran a Jerusalén y no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la persona que el Señor nos ha dejado para que sea nuestro consolador, es nuestro guía, es Dios, porque Él es parte de esa persona que nos hace a nosotros la dirección hacia la sabiduría, porque una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Tener inteligencia puede ser que tengas un cerebro bastante bien cuidado y tengas tal vez las estructuras que Dios nos ha creado de una buena forma, bien conciliada. Sin embargo, dice la palabra que se puede tener intelecto pero no ser sabio. Y es importante que en este momento, mientras Saulo está contando su testimonio, él está afirmando claramente que él fue perseguidor. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Pastor Eduardo Quiñones y Sonia. Dios te bendiga grandemente. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Hechos capítulo 26 y estamos hablando la palabra que en ocasiones nosotros podemos estar errados, podemos tener unas posturas contrarias a lo que el Señor nos ha llamado. Fíjate que Pablo, ante el rey Agripa, está admitiendo que sí, que él hizo cosas que él entendía que para su propio convencimiento él las estaba haciendo correctas. Pero en este momento que él está testificando, él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles y a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron. Yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjate, Dios te bendiga, Carla Michelle, buenos días. Dice el apóstol Pablo, que testificando verdad ante el rey Agripa, que en ocasiones nosotros podemos estar haciendo. Buenos días, Joel, buenos días, Dios te bendiga. Fíjate que vemos a un Saulo de Tarso testificando ante el rey Agripa quién era él, porque fíjate que él no era aceptado o bien visto por parte de los apóstoles que caminaron con Jesús, porque ellos tenían ese recuerdo, ese mal recuerdo de quién había sido Saulo de Tarso. Y es que Saulo de Tarso lo admite frente al rey Agripa, que él iba con todos los documentos que tenía que llevar para él perseguir, para justificar su
su persecución ante aquellos primeros seguidores de Jesús, porque una vez Jesús es elevado al cielo, Él le advierte a los apóstoles que no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Yo quiero decirte que ante la oposición, ante las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, sin el Espíritu Santo será imposible vencer. Sin el Espíritu Santo solamente operaremos en nuestras convicciones, en nuestras creencias, que llegan a ser fortalezas, porque a lo largo del tiempo sabemos que cuando tú has sido criado en un hogar que te ha enseñado buenos valores, que te ha enseñado buenas costumbres, en ocasiones esas costumbres, esas tradiciones se hacen fortalezas, fortalezas que en ocasiones te justifican las acciones que no están correctas. Y nosotros sabemos por la palabra que el apóstol Pablo había sido llamado por el mismo Jesús en medio de una persecución que él estaba teniendo contra las personas que le llamaban los del camino. Dice la palabra del Señor que mientras Pablo iba persiguiéndolos para matarlos, dice la palabra que una luz los ciega, que una luz se le presenta y desde aquella luz él escucha una voz que le dice claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en aquel momento otras personas pudieron ver cómo se cayó Saulo, cómo quedó ciego por causa de esta situación que le estaba aconteciendo, porque Jesús ya tenía un plan para él, y el plan era que él iba a ser el apóstol para los gentiles que somos tú y yo, gentiles porque no somos parte del pueblo judío, pero la palabra del Señor estaba aclarando ahí claramente que Pablo era el instrumento que Dios utilizaría para darle forma, para ser arquitecto, ¿verdad?, de la iglesia, porque escribe 13 epístolas para la iglesia del Señor, aquella gente que estaba siguiendo a Jesús, y es el mismo perseguidor que es transformado de Saulo a Pablo. Y es por esa razón que él en sus cartas siempre admite que él fue llamado por el mismo Jesús. Él sabía que era siervo de Jesucristo. Fíjate que nunca lo vimos en una presentación como que él únicamente sabía lo que sabía. Dios te bendiga, Débora. Buenos días, felicidades. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en Hechos capítulo 26, versos del 9 en adelante, y estamos hablando del testimonio de un personaje muy conocido por las personas, y es Saulo de Tarso, quien se convierte luego en Pablo. Fíjate que en ocasiones en este capítulo 26 lo vemos dando sus argumentos de lo que él creía que era correcto, y es que todos en algún momento dado hemos asumido posturas incorrectas y las hemos defendido como a capa y espada, como decimos aquí en Puerto Rico, y realmente no es lo correcto. Pero el Espíritu Santo que trata con nosotros, el Espíritu Santo que puede hablarnos, el Espíritu Santo que es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia, fue quien se le habla a este hombre, Saulo de Tarso. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermana Francisca Pérez. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Hechos capítulo 26, versos del 9 en adelante, y estamos hablando de un personaje que todos conocemos dentro del Evangelio. Ese personaje es Saulo de Tarso. Sabemos que Saulo era un hombre completamente bien educado para efectos de su cultura, era un hombre que estaba sobrecualificado, un hombre con unas experiencias increíbles y con 2 ciudadanías, era un hombre que tenía autoridad, y dice la palabra del Señor que en medio de aquella situación él estaba persiguiendo a esos seguidores de Jesús, aquella primera iglesia que estaba en medio de un gobierno romano perseguidor completamente de aquellos primeros seguidores de Jesús. Pero dice la palabra del Señor, y el mismo apóstol Pablo se hace determinarse. Él sabe que él no es autonombrado, él sabe que ese ministerio no se lo proclamó él sabe que él fue llamado por el mismo Jesús en medio de su propia agenda, porque todos sabemos que cada uno de nosotros tenía planes y propósitos. Tal
Tal vez cada uno de nosotros tenía sus propios sueños, sus propias metas, pero sin embargo, en medio de esa vida natural que vivíamos, en medio de una preparación tal vez que ya llevabas realizada, en medio tal vez de unos propósitos que tú tenías, el Espíritu Santo comienza a tratar contigo y te hace entender que hay que responder al llamado, que hay que responder porque el Espíritu Santo es quien es revelado a nosotros. Y vemos a un Saulo de Tarso que aquellos apóstoles que habían caminado con el Señor no podían entender cómo aquel hombre tan fuerte, tan violento, iba a ser instrumento para Dios. Y es que ellos no tenían idea de lo que Dios haría con Saulo de Tarso. Pero lo vemos ahí frente al rey Agripa hablando de una manera con autoridad y le dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, encerré en cárceles y a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos todas en las sinagogas los forcé a blasfemar. Enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí, hasta que en las ciudades extranjeras, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído sobre nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios te bendiga, Iván. Buenos días. Y fíjate, dice la palabra que podemos tener una agenda muy personal, muy particular, tal vez unas creencias muy fortalecidas porque él creía que estaba haciendo lo correcto. En ocasiones los seres humanos asumimos posturas que son incorrectas, pero han sido llevadas a nuestro intelecto y las hemos asumido, las hemos internalizado como una fuerza que nos dirige y que no podemos nosotros cambiar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Señor que nosotros te estamos presentando es el Señor de la Biblia, es el Señor que hoy vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Es que el Señor un día, igual que Pablo nos transformó, igual que Saulo de Tarso nos transformó, cada uno tenía su propia agenda, cada uno de nosotros tenía sus propios sueños. Y dice la palabra que él abiertamente entendía que él era siervo de Jesucristo, que él no había sido llamado por sus atributos, por su educación o por su forma de él conversar o hablar. Y es que nadie de los que hemos sido llamados a predicar la palabra somos dignos de nosotros por nuestras propias cualidades de poder llevar el mensaje de la palabra. Es que la palabra del Señor dice que Él es por causa de su misericordia y de su gracia que fuimos llamados. Es que fue Él quien le dio dones a los hombres, dice la Escritura. Es necesario que entendamos que es una realidad. Dios nos ha entregado dones y nos ha hecho ministros para que podamos llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? El que estaba ejerciendo Pablo. Ya Pablo, porque había sido cambiado de Saulo a Pablo. Dice la Escritura que en aquel momento él había entendido claramente que lo que él había vivido y recibido directo de Jesús lo convertía en apóstol. Fíjate que ser apóstol no es lo que se define hoy en día como apóstol, porque apóstol es alguien que sirve, no es alguien que le sirven, que le llevan agua o que le llevan café. Es alguien que sirve a los demás, es alguien que puede ponerse en la brecha, es alguien que sabe que no se lo merece, pero que Dios le ha dado la oportunidad de servir. Fíjate que tal vez
En el tiempo que vivimos tenemos una distorsión de lo que es el evangelio, porque la palabra nos llama a nosotros dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero fíjate que la palabra dice claramente, y el apóstol Pablo admite: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él tenía una fortaleza mental pensando que lo estaba haciendo correcto. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Y a veces nosotros pensamos también que hay cosas que las hemos pensado como que es algo correcto y realmente lo estamos haciendo mal, y es necesario que Dios sea revelado, porque cada vez que se persigue a un hermano, cada vez que señalamos a alguien, cada vez que criticamos a una persona, estamos haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo en su error, porque él perseguía a los cristianos, porque él creía que estaba en lo correcto, pero él mismo testifica que él había estado errado, pero que para él llevaba las cartas que le otorgaban la autorización para hacer lo que estaba haciendo. Él mismo testifica que él forzó muchas veces los castigó, que lo forzó a blasfemar, enfurecido en sobremanera. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas que nos escuchan en ocasiones alegan estar haciendo algo en nombre del Señor y probablemente están muy lejos del mensaje del evangelio al cual Dios te ha llamado a predicar? Porque el mensaje que Dios te ha llamado a predicar es uno de arrepentimiento, es uno donde nosotros hemos reconocido que por nuestras propias fuerzas no podíamos ser salvados, que por nuestras propias cualidades no éramos dignos de llevar ni siquiera el mensaje del evangelio. Solo es por su gracia, por su misericordia, que hemos sido llamados a compartir el arrepentimiento que un día nos hizo entender que la sangre de Cristo fue derramada a favor mío, y que si hoy yo puedo elevar mi oración al cielo, si hoy yo puedo dar gracias con mis manos arriba, es porque el Señor me ha perdonado, es porque el Señor nos ha limpiado, es porque el Señor nos ha entregado un mensaje. Y en ocasiones nosotros ponemos argumentos humanos para nosotros dividir, cuando Dios te ha mandado a que tú seas alguien que lleve la palabra, y que si hay algo que tú difieres, tú se lo dejes al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien tiene que convencer de justicia y juicio. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te interrumpimos tu mañana, para que tú puedas entender que hay un mensaje de predicación que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer, porque todos somos siervos que hemos sido llamados por su gracia y su favor. Fíjate que la palabra determina para nosotros que nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos recibido, porque el Señor le dio dones a los hombres y es Él quien los reparte para beneficio del cuerpo de Cristo. Porque mientras estamos en este mundo, tú y yo tenemos que operar dentro de un servicio a nuestro hermano, un servicio a alguien que nos necesita, un servicio para nosotros llevar el mensaje de la palabra. Ministerio no es una posición, ministerio no es un liderazgo nada más, ministerio es servir, ministerio es dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No es una competencia entre los hermanos de la iglesia, no es una competencia por quién tiene más seguidores o quién es más visto. Vemos en ocasiones personas que se enfrentan a otros hermanos porque creen tener las razones. Como decía el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿Cuántos también asumimos la postura que hizo el apóstol Pablo? Porque cuando nosotros podemos señalar a alguien y le estamos criticando, nosotros simplemente no estamos llevando el mensaje, no está haciendo la labor de Espíritu Santo. No te corresponde a ti, le corresponde al Espíritu Santo, quien
es quien convence de pecado, justicia y juicio. En ocasiones vemos hermanos que igual que los corintios estaban en una competencia, estaban en una manera donde ellos creían, unos decían ser de Apolos, otros eran de otros, y comenzaban a los falsos maestros a confundirlos, porque sabemos que hay muchas voces en el ambiente, pero es la palabra la que nos lleva a entender, como el apóstol Pablo, que somos siervos y que estamos llamados a servir, que fue el mensaje que dio Jesús en esa última cena, en ese momento cuando él se ciñó aquella capa y comenzó a lavarle los pies a los apóstoles, porque él estaba estableciendo un principio que tenía que quedar más que claro, que dentro del cuerpo de Cristo no hay nadie grande, no hay quien se va a sentar a la derecha y a la izquierda, no hay quien va a estar más cerca del otro para poder dirigir, no es que los que predican están llamados a lanzarle piedras a nadie. Todos estamos en esa necesidad de humillarnos delante del Señor. Y si en este tiempo nosotros predicamos la palabra, la predicamos en humildad, reconociendo que el Señor un día nos llevó de las tinieblas a la luz admirable, que si un día hoy tenemos una conversación diferente, si hoy podemos decir que el Señor nos hizo entender para qué fuimos llamados, es porque Él le dio dones a los hombres, es porque Él te necesita, es porque en un tiempo postrero como el que vivimos, Dios quiere que tú tengas un mensaje de poder, que tú le prediques a la gente de que Cristo murió, que Él resucitó y que Él vive en ti y en mí por medio del Espíritu Santo, y que es necesario que todos nos volvamos a Él para que podamos tener un mensaje de arrepentimiento hoy, en un tiempo postrero como el que vivimos. Escuchamos muchas voces, vemos diferentes personas alegando llevar el mensaje de fe, pero realmente lo que traen es confusión, lo que traen es separación, y tenemos que orar unos por los otros para entender. Dios te bendiga, hermano Hernán, que para un tiempo postrero como el que vivimos, nosotros tenemos que ser luz. Fíjate que el apóstol Pablo en este capítulo 26 de Hechos dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que él estaba correcto, él creía que él tenía el discernimiento correcto, él llevaba las cartas, él llevaba todo lo que lo autorizaba a hacer lo que estaba haciendo. Él mismo confiesa que él los hizo blasfemar, que él los llevó hasta la muerte, porque él creía que aquello por el cual él había sido enseñado era lo correcto. Pero dice que llegó un día, hay un día en nuestra vida que te tiene que llegar, un día para que tú entiendas que a quien tú estás persiguiendo no es a los hermanos en Cristo, es que tú no puedes señalar a nadie, es que tú tienes que clamar por ellos, es que se trata de Él, no se trata de ti, de mí. Es que dice la palabra del Señor que Pablo tuvo que entender por medio de aquella voz que le habló: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo Pablo, y él inmediatamente le habló. Por esas razones que nosotros tenemos que entender que todo aquel que fue llamado por Dios es llamado a servir. Nosotros no tenemos una posición más alta que nadie. El hecho de que Dios te entregue personas para que tú puedas tal vez de alguna manera cuidarlas, es porque el Señor te ha puesto algo en tu corazón para que tú le des forma, para que tú les entregues, porque el cuerpo de Cristo sigue creciendo. Y es que dice la palabra del Señor que Él seguirá añadiendo los que han de ser salvos, porque Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Pero ¿cómo aprenderán si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe? Decía el etíope no entendía el pasaje de Isaías, pero fue necesario que Natanael fuera sacado de donde estaba para que pudiera llevar el mensaje. Y es que la palabra del Señor nos deja ver claramente que es necesario que tú y yo nos convirtamos en esos servidores, en esas personas que tuvieron que tener la revelación de que ser apóstol, de que ser un siervo del Señor es simplemente un servicio.
no es un título para tú alardear de lo que eres, es que eres un servidor dentro del cuerpo de Cristo, alguien que lleva el mensaje de arrepentimiento, alguien que reconoce que fue por gracia, alguien que sabe que los dones fueron repartidos por el Señor y Él los da como Él quiere para beneficio del cuerpo de Cristo. Y en esta mañana no es nuestro anhelo separar. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Es nuestro anhelo ser un puente que unifique el cuerpo de Cristo, un puente que pueda hallarnos como esas vírgenes fieles y prudentes, al cual cuando su Señor venga nos halle haciendo su voluntad. Por esas razones que nosotros te predicamos la palabra, te predicamos un evangelio de arrepentimiento. Mientras Saulo nos testifica en este capítulo 26 de Hechos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en la sinagoga los forcé a blasfemar. Enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Es posible asumir unas posturas erradas, tal vez bien extremistas, pero creer que lo estamos haciendo correcto porque estamos persiguiendo gente y del cuerpo de Cristo, y fue necesario que a este hombre Dios se le apareciera a través de aquella luz y le hiciera entender que aquello que él defendía como judaísmo, como aquello que él creía, aquello que era lo correcto, Dios mismo le habló que no podía hacerlo, que era contra él a quien él estaba persiguiendo, a esos cristianos. Y el Señor lo transforma, le cambia hasta el nombre de Saulo, lo hace ser Pablo, y es el hombre que va a escribir las cartas, las 13 cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es un cuerpo regado por el mundo. Son corazones transformados por medio del Espíritu Santo. No hablamos de denominaciones, no hablamos de religión, te hablamos de una transformación que ocurre en tu interior. Y nosotros reconocemos que es Él quien es revelado a nuestra vida, quien nos hace entender que para un tiempo postrero es necesario que hayan más Saulos que sean convertidos a Pablo, para que puedan predicar la palabra, para que no se avergüencen ante las autoridades a defender el evangelio por el cual tú has sido llamado. Y es por esa razón que en esta mañana, mientras predicamos la palabra, reconocemos quiénes somos. Somos servidores, no somos más grandes que otros, somos servidores para llevar el mensaje de arrepentimiento, y de eso se trata. Nosotros hemos reconocido que el Señor un día nos limpió, que un día nos libertó, un día igual que Saulo llevábamos cartas, queríamos convencer a la gente a la brava de lo que nosotros creíamos, pero hoy hemos entendido que esa labor le corresponde al Espíritu Santo, que simplemente nosotros somos portadores de un mensaje de reconciliación por testimonio, porque nuestra vida un día recibió esa transformación, y hoy, si estamos en otra posición, es por causa de la misericordia y la gracia del Señor. Que la salvación se puede perder, sí se puede perder, si nosotros nos la descuidamos, si nosotros la echamos a un lado. Es necesario que la cuidemos con temor y temblor. En esta mañana es para nosotros una bendición compartir contigo por medio de estos instrumentos de las redes sociales. Se convierten en un altar para nosotros, no para presentarnos nosotros, sino para llevarte un mensaje de fe y de esperanza. Y es por esa razón que nosotros en este día hermoso, un poco brumoso, lluvioso, estamos contentos y agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y hoy, igual que Pablo, nos ponemos al servicio del Señor, porque es necesario que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. No somos nosotros
nosotros los que nos exhibimos el evangelio de la palabra, esa palabra que un día nos transformó, esa palabra que es poderosa para sanarnos como lo hizo un día el Señor en nuestros cuerpos, porque somos testigos del poder de Dios. Y en esta mañana nosotros queremos invitarte a que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Si todavía no has dado ese paso de fe, en esta mañana es un buen día para nacer de nuevo. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de mañana domingo tendremos 2 reuniones, 10:30 y 6:30 de la tarde, donde tendremos una fiesta en honor a nuestro Dios. Vamos a adorar, pero es a llevar nuestro agradecimiento en una voz de adoración, en una sola voz, para adorarle y hacerle saber que necesitamos cada día más de Él, de su palabra, para nosotros poder resistir. En esta mañana vamos a orar unos por otros y vamos a clamar para que Él tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te alabo, Padre, por tu gracia, por tu favor. Oh Padre, gracias por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, yo te entrego las vidas, Padre, que pasarán por este en vivo. Oh Espíritu Santo, por aquellos que tal vez en el en vivo no han estado conectados, pero es tu Espíritu Santo quien llevará este mensaje a donde tenga que llegar. Oh Padre, yo te presento a mis contactos en esta red social. Yo te presento a los contactos de mis hermanos en su red social. Permite, Padre, que tiremos las redes. Oh Padre, para que tu cuerpo sea agrandado. Espíritu Santo, yo te presento, Padre amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Permite, Padre, que igual que Pablo pueda testificar, Señor, que tú cambiaste aquel pensamiento errado, radical, oh Padre, por uno de amor y de misericordia. Espíritu Santo, tú eres el único que convence de pecado, justicia y juicio. La gloria es para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.